Buenas tardes a todos. Este es un panel de migraciones en el hemisferio, en el continente. La migración es un fenómeno de finales del siglo pasado, del siglo XX y de principios del siglo XXI. Me decía un buen amigo mío, consultor, que por ahí está, Luis Herrera Lazo, me daba el dato exacto. Me decía, hay 196 millones de migrantes en el mundo, es decir, gente que nació en un país y vive en otro país. Sabemos que hay, por ejemplo, 11 millones de migrantes mexicanos, hay en los Estados Unidos 11 millones de migrantes, y me aclaraba Herrera Lazo que justamente hay 26 millones de migrantes latinoamericanos, la mayoría 21 millones en los Estados Unidos. Entonces es un fenómeno realmente de nuestro tiempo, pero es un fenómeno que generalmente hablamos de sus causas, de sus efectos, y muchas veces olvidamos la parte del individuo, la parte de la persona. Y justamente invitamos aquí los organizadores, la Fundación Grupo Mayan, el ITAM y el Wilson Center for International Scholars, a 3 luchadores sociales. Pues déjenme comentarles algo, porque hace rato yo estaba allá como público, he estado como público, creo que me gusta estar más allá como público que aquí, pues estoy escuchando a la gente, a los ponentes, y bueno, hago rounds de sombra porque efectivamente no podemos contestar aquí. Déjenme comentarles algo, nos hacían una crítica hace rato, que bueno, pues no había tiempo para hacer demasiadas preguntas del público, para dialogar entre los ponentes. Pensamos en esto los organizadores, el Wilson Center, la Fundación Grupo Maya y el ITAM, pero tomamos una decisión, que si íbamos a tener estas temáticas y estos participantes, ponentes tan importantes, no deberíamos de ser la Universidad de Marfil que se encierra y habla entre nosotros. La Fundación Grupo Mayan, el ITAM y el Wilson Center hacen muchos eventos cerrados, hay eventos cerrados, es un evento abierto, hemos tenido más o menos una participación en promedio de 1,000 personas todo el tiempo, entonces decidimos abrirlo al público y esto tiene un costo evidentemente, pero estamos muy convencidos de lo que hicimos y por eso lo hicimos, por abrirlo a un público mexicano que lo hemos visto, está muy interesado en estos temas y gracias a todos ustedes participantes por su respuesta y por estar aquí con nosotros. Bien, les decía que tenemos un panel de luchadores sociales. Yo les diría que Amalia García, la gobernadora de Zacatecas, es justamente una política que, por cierto, de izquierda, le sigue la huella, es una política mexicana de izquierda justamente como los chilenos que tenemos en este foro, como José Miguel Insulza, como Ricardo Lagos, con ese grado de racionalidad, de pasión. De veras, Amalia, gracias por estar aquí y sobre todo es una gobernadora y es una luchadora social que desde la política lucha por México, por los zacatecanos y, desde luego, por los latinoamericanos. A Mariclera Acosta es una luchadora social incansable, yo siempre he admirado eso en ella, y ahora, digamos, después de que hace 6 años nos sorprendió con este título maravilloso de embajadora de los derechos humanos de nuestro país, plenipotenciaria, y muy merecido para Maricler, porque realmente ha sido una luchadora social, una líder de ONG, cuando esto no se usaba en México ni en el mundo. Ahora está justamente en la OEA haciendo un trabajo de identidad que nos va a platicar de eso. Gracias por aceptar la invitación. Y finalmente les presento a mi querido Flor María Rigoni, un sacerdote de la Orden de los Scalopini, una orden que se crea en Italia justamente para cuidar al migrante italiano en el siglo XIX, y a Flor María Rigoni, él ha creado ya en nuestro país 3 albergues de migrantes, uno en Tijuana, otro en Ciudad Juárez y otro en Tapachula. Yo he tenido la fortuna con algún equipo de investigadores del ITAM de irme a desayunar, a tomar café en el albergue del Buen Migrante en Tapachula, llegar ahí, platicar con Flor María, realmente inspira Flor María, realmente la manera que él le devuelve dignidad al migrante más fregado de todos, que es el centroamericano, el que viene realmente andando 4, 5, 6 días desde Nicaragua, llega muy cansado a Tapachula, lo invita a su albergue Flor María, se pueden quedar ahí hasta 3 noches, se bañan, les dan de comer, les devuelve dignidad. Entonces, les agradezco mucho a los tres que estén aquí. Este es un foro, digamos, no de migración sur-norte únicamente de México, Estados Unidos, sino también migración sur-sur, y esa es la idea, no hablar únicamente de México, Estados Unidos,
de lo cual evidentemente sí va a hablar Amalia García, sino abrir también el espacio a la migración centroamericana y a otro tipo de problemas que trae la migración que nos va a explicar María Clara Costa. Bien, creo que ya hablé demasiado, no sé, gobernadora, qué quieras, si pararte allá, si hablar desde aquí, como tú te sientas cómoda. Lo va a hacer aquí excelente, muy bien, entonces desde aquí. Bienvenida, Amalia García. Muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad que se ha abierto para que hablemos de migración. Generalmente, cuando hablamos de Zacatecas, decimos que, y además así lo asumimos, que es un estado binacional, porque el 50% de la población vive de este lado de la frontera, aquí en México, y el otro 50% de la población vive en Estados Unidos. Es una migración que empezó hace casi 100 años, una migración que nos duele mucho, pero además es parte de la identidad zacatecana. Si uno habla de Zacatecas, habla de migrantes, y hablamos de familiares. Todos tenemos familiares que nacieron en Estados Unidos, que son mexicoamericanos, y hasta el término mexicoamericano hubo una época muy larga que nos pesaba decirlo, nos costaba mucho trabajo. La razón de la migración, esencialmente desde nuestro país y de Zacatecas a Estados Unidos, es una razón laboral. La gente va buscando empleo. Hace unos cuantos días convocamos a las familias zacatecanas a que aportaran las fotos antiguas que tienen en las cajas guardadas para que recuperáramos nuestra identidad, nuestro pasado, que viéramos a los abuelos. Y una foto que nos impresionó a todos es la de un hombre joven, muy guapo, que está en un ataúd muerto, y al lado de ese ataúd en la fotografía aparece una mujer muy joven también, con un niño pequeño, y está un hombre mayor y otros 2 hombres jóvenes. Es la fotografía de una familia con un hombre joven que iba con ellos, el hermano, el marido, el hijo, que murió al cruzar la frontera por enfermedad. Es una fotografía de 1912 y era una familia que había ido en tránsito hacia Estados Unidos porque estaban llevando zacatecanos invitados a trabajar en la construcción del ferrocarril, de las vías de ferrocarril en la Unión Americana. Es una migración muy antigua y claro que es una migración que no solamente nos duele y nos pesa, sino que nos ha hecho decir que Zacatecas no termina en sus límites territoriales como Estado, sino que donde hay un zacatecano, donde hay una zacatecana, ahí está Zacatecas, porque llevan su cultura, su tradición, su manera de ver el mundo, y ahí donde llegan, enriquecen esa cultura que está allá. Yo quiero decir que yo misma he dicho que soy una gobernadora binacional, y que cuando hablamos de las migraciones, generalmente se habla de lo que envían los migrantes hacia su tierra cuando las migraciones son por razones económicas. Y es muy importante decir lo que aportan, pero también es fundamental decir lo que aportan del otro lado de la frontera, ahí donde llegan a trabajar, donde contribuyen con la economía, donde contribuyen con su manera de ver el mundo. Un dato que yo conozco de hace unos 2 años, no está actualizado, es que solamente en la economía norteamericana, la migración mexicana aportó alrededor de 130,000 millones de dólares a esa economía. Es una fuerza fundamental económica. Por eso yo creo que es fundamental que reivindiquemos lo que aportan, lo que ellos dan, lo que enriquecen en todos los ámbitos. Hace unos cuantos meses tuve una reunión con el gobernador de California, con Arnold Schwarzenegger. Para mí era un poco difícil tener esa reunión porque antes él había estado haciendo una campaña porque se construyera el muro, no estaba de acuerdo con las licencias de manejo, tampoco estaba de acuerdo con la matrícula consular y me resultaba muy complicado. Pero nos reunimos a hablar sobre California, que además es un estado que tiene a un alcalde en Los Ángeles que es de origen mexicano y tiene un consejo o concilio, como le llaman ellos, mayoritariamente de origen mexicano y un congreso local mayoritariamente de origen mexicano. Y hablando con él, le dije que me daba mucho gusto saludarlo, que yo también era gobernadora de California
Y me dijo, a ver, no entendí, me decían que usted era gobernadora de Zacatecas. Le dije, sí, pero también soy gobernadora de California porque usted y yo somos gobernadores aquí, porque hay 500,000 de zacatecanos en California y yo soy gobernadora de esos zacatecanos y vengo y los visito permanentemente. Yo visito Estados Unidos en promedio 1 vez al mes. Hay quienes dicen que por qué salgo de mi estado, porque voy a buscar a los zacatecanos que contribuyen con todo lo que ellos aportan por su tradición cultural, su inteligencia, su calidad humana en la economía a Estados Unidos, pero también hacia Zacatecas. Y puedo decir que lo que me impresiona es que saliendo ellos porque quieren aportarle a su familia, actúan con una generosidad extraordinaria. Cuando hablamos de remesas estamos hablando de lo que envían para su casa, pero eso no habla suficientemente de la generosidad y lo que ellos le dan a nuestro país. Ellos han diseñado, fueron migrantes zacatecanos los que diseñaron un programa que se llama hoy 3x1 y se reúnen en clubes y en federaciones para reunir fondos personales y por cada peso o dólar que ellos reúnen, el municipio pone otro peso, el gobierno del estado pone otro peso y la federación otro más, y es para infraestructura. Y el mayor orgullo para ellos es decir que con ese recurso se construyó un aula o se construyó una clínica o un camino. Y aunque ese dinero es esencialmente para infraestructura, ellos han estado planteando que quieren que tenga un destino diferente, que quieren no solo infraestructura, sino quieren que sea para becas de aquel lado de la frontera y de este lado de la frontera, para preparar a los niños y a los jóvenes, y que quieren que sea también para proyectos productivos. Y lo que uno ve con ellos es que hay tal calidad y tal decisión de contribuir con su tierra natal, en donde nacieron, que tenemos que crear un vínculo positivo que les permita no solamente crecer a sus familias, sino también a ellos ser tratados con dignidad. La migración zacatecana es una migración muy intensa. Yo decía que el 50% de la población está en Estados Unidos y las cifras que tenemos es que alrededor de unos 150,000 van y vienen permanentemente cada año de Estados Unidos hacia Zacatecas. Lo duro y lo que a uno le resulta muy difícil de aceptar es que muchos de los que regresan en un ataúd, así como ese migrante que iba a trabajar con su familia en 1912. Tenemos un programa de repatriación de cadáveres, es tal vez una de las cosas más duras que existen, llegar con la familia a recibir un cuerpo y acompañarlos para que ese hijo que salió buscando oportunidades de empleo regrese a su tierra en esas condiciones. ¿Cuál es el reto que tenemos? Y yo termino con esto. El reto que tenemos es generar oportunidades aquí. La primer tarea, la primera obligación que tenemos quienes gobernamos en nuestro país es crear condiciones de empleo y transformar la economía de nuestra tierra y generar oportunidades para que las familias no se tengan que separar, para que regresen y puedan desarrollar una vida digna y puedan además contribuir esa gente que da tanto con la economía de nuestra nación. También creo que en lugar de construir un muro, lo que desde Estados Unidos debería hacerse es lo que hicieron en Europa, políticas compensatorias con un fondo económico compensatorio para que las asimetrías puedan ser disminuidas, canalizando recursos a las regiones donde hay mayor migración, para que ahí generemos empleo. Y, por supuesto, los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos culturales, los derechos civiles y sociales de los migrantes de los dos lados de la frontera tienen que ser respetados. Yo termino diciendo que eso no puede ser un asunto solo de discurso. En Zacatecas, la ley electoral obliga a todos los partidos políticos a postular migrantes y tenemos migrantes en el Congreso del Estado y tenemos también el derecho a la doble residencia. Si alguien vive en Estados Unidos pero regresa y se inscribe como candidata o candidato, debe ser registrado y debe tener posibilidades de competir porque dan tanto
que nosotros tenemos que garantizar que ellos puedan venir a su tierra y tener todos sus derechos a salvo. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre estos hechos. Les recuerdo que las preguntas son por escrito. Ya me llegó la primera pregunta para Amalia García, todavía no se la voy a pasar, pero simplemente les recuerdo para aprovechar mucho el tiempo y en cuanto terminemos el panel, empezar justamente a contestar preguntas. Mariclera Costa, por favor. Yo prefiero aquí, soy como el personaje ese de las caricaturas de que llevaba su cobijita. Tengo que llevar mis anteojos, mis papelitos y pararme en un podio. Bueno, ante todo yo quisiera agradecerles la extraordinaria oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes el día de hoy, en este realmente extraordinario evento que han organizado el Grupo Mayan, el Woodrow Wilson Center y Foreign Affairs en español y el Departamento de Relaciones Internacionales del ITAM. Realmente es un gran esfuerzo multinacional, porque también está, entiendo, la Universidad Itela de Argentina, y creo que realmente el debate marca un hito muy importante en nuestro país y espero también que en la región. Yo quiero abordar en esta oportunidad un tema que, a pesar de mi larga trayectoria en los derechos humanos, realmente acabo de descubrir hace un par de años, y que tiene que ver con el derecho a la identidad y la relación que guarda el derecho a la identidad con el tema de la migración, porque me parece que es un eslabón fundamental en todo lo que tiene que ver, sobre todo, con la protección de los migrantes. Creo que en el debate sobre migración generalmente se pierde de vista la importancia de proteger a los migrantes, que son, bueno, de los grupos más vulnerables que existen, y también quizás de lo que los países emisores y receptores de migrantes pueden hacer conjuntamente. Y creo que allí el tema del derecho a la identidad es fundamental. Entonces, voy a tratar de relacionar el tema de la indocumentación como manifestación de exclusión, la importancia del derecho a la identidad y el fenómeno de las migraciones. Yo creo que entre los grupos más vulnerables al no registro, que es una categoría diferente de los migrantes irregulares, creo que, sin embargo, muchos migrantes están en esa categoría y son aquellas personas que no forman parte del Estado porque no han sido nunca incorporados como ciudadanos a partir de un acto muy sencillo, de un derecho humano muy elemental, pero que muchos estados en la región descuidan lamentablemente, y que es el derecho a ser registrado al nacer. Derecho del cual se derivan muchísimos otros derechos y que en realidad constituye la puerta de acceso al disfrute de la ciudadanía no solamente en su dimensión política, sino la ciudadanía civil, la ciudadanía social, y cosas tan elementales como la personalidad jurídica, el nombre, la filiación familiar, en fin, todo aquello que va configurando la identidad de las personas y que va estableciendo el vínculo de esas personas con el Estado del cual provienen. Desde luego que del derecho a la identidad se deriva también, y muy importantemente, el derecho a la nacionalidad, a la posibilidad de optar por una nacionalidad. Entonces, no es un derecho menor, no es un derecho trivial,
sino todo lo contrario. Yo diría que es la piedra fundacional para el ejercicio de los demás derechos y para la constitución de los estados democráticos. Lamentablemente en nuestra región, decía yo, hay un problema muy serio de subregistro. No existen cifras confiables, lamentablemente, sobre el tema, pero se estima, UNICEF, que es quien más se ha ocupado de este problema, porque el derecho a la identidad está establecido muy claramente en la Convención de Derechos del Niño, estima que un 18% de los niños menores de 5 años en toda la región de América Latina y el Caribe no es registrado. Esta cifra no incluye, desde luego, a los adultos, pero las cifras disponibles que tenemos nos hablan de países en donde 1 de cada 4 personas no ha sido registrado y, por lo tanto, no existe, es invisible para el Estado. Hay lugares en donde incluso esta cifra es mayor. Lamentablemente, Haití y República Dominicana son 2 países en donde se estima que 1 de cada 3 personas no tiene registro, pero no están solos en esta situación. En realidad no hay país de la región que haya resuelto, de la región latinoamericana y del Caribe, que haya resuelto realmente este problema. Y, por supuesto, si nosotros vemos las cifras de exclusión social, las cifras de desigualdad regional, justamente vamos y empezamos a ver también el indicador del subregistro, nos vamos a encontrar que hay una coincidencia muy clara entre la falta de registro y otras formas de marginalidad. Ahora, ¿por qué es tan extendido y tan profundo el problema del subregistro? Bueno, yo diría porque en general el registro civil, que es la institución que se encarga de esto, ha sido relegada, como diría un investigador que se ocupa de esto, un boliviano, al lugar de la cenicienta de las instituciones del Estado. El registro civil es quizá de las instituciones más antiguas en nuestros países, pero de las más descuidadas. Es de las que se crearon en algunos países. En México, por ejemplo, se creó en el siglo XIX el registro civil, pero es de las instituciones que genera ingresos para el Estado, pero que muchas veces esos ingresos no se vuelven a depositar en el propio registro civil. Entonces, se van generando obstáculos que impiden el registro de las personas, que van desde los obstáculos legislativos, leyes muy antiguas, anacrónicas, obstáculos administrativos, obstáculos de índole política. Hay países en donde el registro civil está concesionado a los partidos políticos, y desde luego los obstáculos comunes de las barreras económicas, la discriminación, los obstáculos geográficos y la falta de reconocimiento de las diferencias culturales y sociales. Entonces, todo esto ha generado una situación en la que cada vez más frecuentemente los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano reciben quejas de violaciones graves a derechos humanos que, cuando se investigan, tienen su origen en la falta de documentación. De manera que se empieza a hablar ya en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este nuevo derecho que es el derecho a la identidad, y que en realidad reúne a una serie de derechos, como mencioné anteriormente, que es el derecho al nombre, el derecho a la afiliación familiar, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica y el derecho al registro de nacimiento. Bien, ahora, si vemos
el ejercicio o el goce de este derecho en el contexto de la migración, y sobre todo en el contexto de la migración que hay en nuestro hemisferio, pues la falta de identidad empieza a cobrar un cariz realmente muy alarmante. La carencia del registro y la falta de disfrute del derecho a la identidad coloca a los migrantes no solamente en una situación de invisibilidad, sino en una situación de vulnerabilidad y de fragilidad extrema, porque el Estado que los expulsa no los puede proteger, porque ni siquiera sabe que existe, y el Estado que los recibe muchas veces tampoco. Y desgraciadamente, muchas veces, este problema de indefensión se vuelve intergeneracional. Hay situaciones ya muy conocidas en el ámbito de los derechos humanos, como es lamentablemente la de los haitianos en la República Dominicana, en donde la falta, justamente la carencia de acceso de estos migrantes indocumentados que llevan varias generaciones viviendo en la República Dominicana y que no se pueden inscribir en el registro civil porque son considerados como personas en tránsito, los ponen en una situación de vulnerabilidad extrema, no solamente porque son objeto de deportaciones masivas, sino porque también, sobre todo los niños, son muy vulnerables al tráfico de personas y desde luego no pueden ejercer derechos como el ir a la escuela y acceder a los servicios de salud. Entonces, conscientes de todo esto, en la OEA hemos iniciado como parte fundamental de los esfuerzos de la organización por profundizar en la gobernabilidad democrática, un programa interamericano sobre derecho a la identidad, que justamente lo que pretende, y esto lo hemos hecho con el apoyo de varios países, que como México, como Perú, que son países emisores de migrantes, pero que también son países que tienen altos grados de subregistro. Hemos iniciado este programa de universalización del registro civil, en el cual estamos desplegando una serie de actividades encaminadas a que los Estados miembros pongan este problema de la marginalidad, de la invisibilidad de las personas en el centro de sus políticas públicas, no solamente como un aspecto de la ciudadanía, sino también como un derecho humano fundamental. Muchas gracias. Padre Flor María. Yo pido disculpas a la Asamblea si leo mi reflexión porque no quiero entrar en competencia con Porfirio Ledo. Y lo hago con una premisa. Me siento un enano delante de tantos oradores que me han precedido, pero un enano cargado sobre espalda de gigantes, que es este río humano de la migración y sobre todo esta nueva patria mía que es México. El título es algo fuerte. Las venas abiertas de América Latina siguen sangrando. Me perdonará Eduardo Galeano si me permito usar parte del título de su libro, Las venas abiertas de América Latina. Hablando de venas abiertas, se habla de sangrado, de hemorragia. El pueblo de América Latina, y me refiero en particular a Centroamérica y México, es un río humano
que desborda y se lleva, cito, nuestro pasado, los muertos, y nos deja con nuevos fantasmas, como me decía triste un salvadoreño después del huracán Stan. Es quedarse, continuaba, con las almas desnudas, como las ermitas durante la guerra civil, muñones truncados, clamando hacia el cielo. Si es el desahogo de un hombre delante de la tragedia de un huracán, de quien lo ha perdido todo, impotente frente a una naturaleza enloquecida y desbocada. Sin embargo, hay otras tragedias calladas que se comen hasta la esperanza día tras día de nuestra América Latina y en su anillo estropeado que es Centroamérica. Una de esas es la migración. Cada uno de los oyentes puede objetar que la migración en sí no es una tragedia, sino un fenómeno y una oportunidad. Plenamente de acuerdo, cuando sea fruto de una libre opción y no amarga necesidad. Nuestro fundador y padre de los migrantes, Juan Bautista Scalabrini, decía ya a finales de 1800, tenemos la libertad de emigrar, no la libertad de hacer emigrar. La migración forzosa en muchos casos, no excluyo los aventureros, y son varios, ni los cuellos blancos, son otros tantos. Es ya una decisión de sobrevivencia. Si tengo que morir de hambre en mi país, déjeme morir dando un paso hacia el horizonte, padrecito, me decía un hondureño. Esta expresión de un indocumentado parece el último deseo de un condenado a muerte. El surco de la migración en muchas latitudes del mundo y del tiempo ha sido abierto y sembrado por los pasos de estos desconocidos que plantan una cruz, siempre una cuartilla, más adelante del último caído, en una estafeta que alimenta en contra de la esperanza. Quedándome en la imagen del huracán Stan o del Mitch, América Latina, imagen de nuestro planeta y de nuestro patio común, está partida por un eje sísmico que, al igual de la falla de San Quintino de San Andrés, hace movediza la costa terrestre y, en nuestro caso, la estructura misma de nuestra sociedad. Este eje sísmico de la migración en su rumbo sur-norte, porque me concreto al hemisferio septentrional, plantea nuevos retos. Migración, vehículo de una globalización económica y cultural, contradicciones de una sociedad en red y discriminación de países y categorías no competitivas. Quisiera dar el primer paso en mi análisis partiendo de un concepto casi mágico y por ello ambiguo y polivalente, la globalización. En este proceso que la mayoría aquí presente conoce y puede explicar mucho mejor que yo, hemos llegado a una creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando mercados, sociedades, culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Así los estándares de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado hoy la sociedad en red. En este marco se registra un incremento exponencial del comercio. Ya se ha convertido en un concepto, diría, paraguas, bajo el cual convergen realidades muy distintas. Los procesos cibernéticos, la revolución de la telefonía celular, que está invadiendo áreas desérticas, zonas del tercer mundo hasta ayer incomunicadas, mucho más de lo que en un pasado todavía próximo
hizo la televisión, nos ponen delante de un umbral histórico. Si antes la globalización era fundamentalmente referida a los procesos económicos, de mercado y de transacciones, hoy la globalización es un factor de cultura, de estandarización, de costumbres, de mentalidad y de conocimientos. Las culturas y las etnias se reducen a pocos esquemas impuestos por la cultura dominante del mercado o de los medios de comunicación, cortando así tradiciones seculares, lo específico de un pueblo. Además, hay realidades dramáticas que se ponen de manifiesto con la globalización. Abrimos ventanas, puertas y paredes a través de antenas parabólicas y comunicación inalámbrica. Sin embargo, desconocemos al vecino de departamento, en el mismo condominio. Muere alguien en nuestra misma calle, ni siquiera nos enteramos. Chateamos con China y Alaska y no logramos entablar un saludo con el migrante de paso o recién llegado. Construimos lo que podemos llamar ecumenismos lejanos, un tipo de república virtual e imaginaria, pero vivimos en compartos incomunicados, fortalezas solitarias en medio del trajín de una Babel en la que se ha convertido hasta nuestro mismo cuarto, bombardeado por miles de mensajes, ofertas y spams. En este cuadro corremos el riesgo de que todo pueda convertirse en números, estadísticas, gráficas, o en una luz de noticias, olvidando que detrás de todo eso está un hombre, una mujer, un niño. Sueños, planes. Nos hallamos frente a un pueblo en camino. En ese sentido, la migración una vez más se coloca como la punta descubierta del iceberg, la clásica gota que hace derramar el vaso. El otro, con su cultura, con su forma de hablar, con su tez morena o amarilla, negra o güera, rompe nuestro mundo artificial, porque irrumpe nuestro aquí ahora como el otro, el distinto, el todavía distinto, el todavía otro. América Latina en su pasado vivió la violación por parte de una cultura ajena, de una colonización impuesta a la fuerza, donde el otro, el indígena, el nativo, era objeto sobre el cual se discutía hasta si podía tener alma de cristiano. Hoy América Latina es otra vez objeto de colonización indirecta. La servidumbre de la globalización se sigue reclutando entre los pobres, ganados sin hierro y fuego hoy, sino más bien a través de la persuasión oculta, orillándolos con la pobreza, escasez y hambre. Creo que una pregunta se impone en esta reflexión. ¿Es lógico y ético extender la competitividad económica, tecnológica y financiera también al campo cultural de naciones y países que han quedado ricos tan solo en sus valores ancestrales? Me refiero a la migración de todo un mundo de tradiciones condenadas a emigrar de nuestra conciencia histórica, colectiva y personal, tan solo porque no compiten con la cultura dominante. Hay una forma callada de globalización que avanza, cual darwinismo moderno, que impone la ley de la jungla, donde tan solo el más fuerte sobrevive, también en valores y categorías que no pertenecen a la economía, industria y finanza. Pedacito más. La migración parte aguas entre mercaderías y personas. Es un punto delicado. En nuestro continente norte se han ido formando tratados de libre comercio, empezando por el de Canadá, Estados Unidos y México, para bajar a Centroamérica y al sur. El enfoque de todos estos tratados, ufanados por políticos y economistas, no incluyen
la libre circulación de sus ciudadanos, rechazando y persiguiendo de esta forma la oferta de la dignidad de la mano de obra. Se han levantado voces, denuncias en contra de esta discriminación. Se han protagonizado manifestaciones y sit-in para que la persona sea puesta por lo menos al mismo nivel de la mercadería. Estoy de acuerdo en explicarlo. Cuando en los años 60 el filósofo suizo Max Fischer, delante de las primeras olas de migrantes que entraban a su país, afirmaba: hemos llamado brazos y nos han llegado hombres. En alemán decía Menschen, un pedazo de humanidad. Apuntaba al núcleo profundo y holístico de la migración. Es siempre un pueblo el que emigra, es la historia que se mueve y tiene el poder de mover fronteras, de cambiar establishments, de moldear una nueva identidad social y nacional. Para citar un ejemplo, Estados Unidos, después de las grandes oleadas de migración del siglo XIX y comienzo del XX, no han quedado los mismos de la revolución de George Washington ni de los padres fundadores de la Constitución americana, añadiendo tan solo o simplemente un aumento demográfico. La pizza italiana, el taco mexicano, la pupusa de Centroamérica son simplemente rasgos corrientes de cambios más profundos. Los colores de la piel, antes tan solo europeos y afroamericanos, los indígenas, en mi opinión, ya habían sido encerrados en las reservas y en el olvido de las conciencias. Se fueron multiplicando desde el moreno al oriental, desde los eslavos a los africanos de nueva inmigración. La migración no puede ser considerada simplemente un producto de import-export en las agendas políticas o económicas. Es un pueblo el que emigra, es un pasado, un presente que se proponen y se plantean como proyecto del mañana. Me brinco. No son tractores que pongo en el campo y acomodo según mis necesidades. Tampoco son llantas o engranajes de una maquila. Son un pueblo. Karl Marx afirmaba: siembra una idea y pronto llegarán los tanques de guerra para aplastarla. Hasta ayer personalmente yo contestaba: siembra una idea y nacerá un pueblo. Hoy, delante de este río humano que me ha contagiado y se ha volcado al camino, afirmo: siembra un pueblo y nacerá una idea. Homologación de la migración. Casi como corolario, la globalización aplicada a la migración conlleva otro riesgo: la homologación de las culturas y la selectividad de la mano de obra. Con homologación entiendo la tendencia, en unos casos casi la violencia, para que los estándares que he mencionado arriba se apliquen a todo nivel. Es una maquiladora que reduce a los mínimos términos las diferenciaciones, las identidades propias y específicas. Es una carrera, si queremos, todavía subterránea, que avanza cual máquina aplanadora para que todo se simplifique y se acomode a las leyes de la productividad y de un tipo de sociedad. Me atrevo a decir que la clonación de mentalidades ya está en marcha y el migrante, por ser el último llegado, es el primer blanco, además de ser vulnerable e indefenso. El otro aspecto de este subtítulo es la selectividad de la migración. Nuestro planeta se ha convertido en una inmensa eBay que hace de la migración el gran mercado, donde puedo seleccionar al mejor precio mi mano de obra, sus calidades, hombres, mujeres y menores. La competitividad se está aplicando a los flujos migratorios y nuestra América Latina es otro mercado importante.
brinco una parte que tiene como título, y me interesaría explicarlo más, pero obligación ética de la política hacia la sociedad y la migración. En nuestros países hay responsabilidades directas de los gobiernos y de la sociedad en general hacia la migración, porque hay despilfarro de recursos, corrupción, falta de una cultura del derecho, una impunidad codificada que ha orillado al hombre sencillo en el estanque de la resignación y obligado a inventar los motivos de su esperanza y de su futuro. Esta actitud que llamo responsabilidad ética hacia nuestra gente. El primer escalón de una ética política es el sentido de justicia en el servicio hacia el pueblo que nos ha sido encomendado. El segundo es el desarrollo de una cultura del derecho. El tercero, la aplicación de una dimensión ética política en el sentido que promueva efectivamente el bienestar de la población. Lo mismo se aplica a toda migración que llega o transite por un territorio. En este contexto asistimos a toda una serie de asimetrías entre pobres. Una de ellas es el trato por parte de naciones expulsoras de migración, cuales Centroamérica y México, que desatan la guerra entre pobres con cuantos y cuantas cruzan su territorio para el norte. Termino. Conclusión. La migración, una vez más, es el control gauge de nuestra sociedad, punta de un iceberg que desnuda lo que queda escondido. Es una cita en la que la historia nos reta a optar por pueblos de hombres y mujeres y no por una procesión de máquinas. Estamos frente al escándalo de la esperanza. Y les voy a pedir algo que probablemente nunca pasa en una asamblea como esa. Que nos pongamos de pie por la proclamación de una poesía que he compuesto para eso y como homenaje a la memoria histórica de quien ha abierto caminos. El título es Nuestra Shoah olvidada. La palabra Shoah es la palabra hebrea para indicar el holocausto de los 6 millones de hebreos durante el régimen nazista. Yo la aplico a nuestra migración. Es un río humano escurriendo de sur a norte, de este a oeste. Una entramada de torrentes sigue arrojando otros peregrinos en carrera contra el hambre y la pobreza. Son las venas abiertas de América Latina que aún se niegan a sanar. Ya no son las minas ni la viruela quienes diezman a nuestra gente. Es la pobreza violada en su dignidad y se ha volcado a la migración. Son migrantes y deportados. Hay también refugiados y desplazados. Han abierto veredas nuevas en el desierto, en la montaña. Son bocas que salen sobrando, desterradas por una patria amarga. Salen callados en procesión, enterrados vivos que andan como fantasmas. Como en la Shoah de ayer, hay trenes y vagones, además balsas, pateras y camiones, y hay buitres de muchos uniformes. Para unos el camino es su cementerio, para otros un campo minado, donde alambrada de púas los enjaulan como andrajosos. Han aventado su corazón más allá de los muros, se han brincado fronteras custodiadas, han llevado el vuelo del cóndor y del quetzal en la patria del mañana. Ayer fueron 6 millones, hoy son muchos más, sin nombre, sin rostro, hijos de un pasado
donde aprendieron a inventar un canto desde sus cenizas. Pupusas, tacos y tortillas, arepas y tequila son símbolos de dolor y nostalgia, y también de fiesta. Les dieron muchos nombres: mojados, wetbacks e indocumentados. Alguien apretó el gatillo y les dijo criminales. Ellos siguen lanzando puentes sobre nuestro mañana. Los contemplé un día pasar bañando mi orilla. Les pedí un aventón como extranjero entre cuates. Me subieron a un tren y mi camino sigue aún con ellos. Muchas gracias. Gracias, Flor María. A mí me emociona mucho el oírte y me pide alguien, por favor, Rafael, menciona que el padre Flor María es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Migración, acabas de volvernos a aceptar, y que también, efectivamente, sí lo quiero decir, es el Premio Nacional de Derechos Humanos del Consejo Nacional de Derechos Humanos. El año pasado te dieron ese premio, Flor María, y evidentemente es muy merecido. Sabemos, te hemos visto trabajar y nos inspiras, como yo te decía, tu cariño por los migrantes y sobre todo tu sensibilidad para esta América Latina que has venido a darle tu vida. Gracias, Flor María. Tengo aquí como 100 preguntas, no sé qué voy a hacer. Amalia es verdaderamente, tiene ahí como 60 preguntas para Amalia García, otras 20 y otras 20 me están llegando más. Es un tema que a los mexicanos, de la migración, nos atraviesa. Todos tenemos un amigo, un pariente, alguien cercano fuera, y ahora creo que los mexicanos, gracias a gente como Flor María, estamos tomando conciencia de que no solamente somos un país de migrantes, sino también somos un país que recibimos migrantes y somos un país de transmigrantes y que tenemos una gran responsabilidad, todos los que estamos aquí, todos los mexicanos, por darle dignidad al centroamericano, por darle dignidad al transmigrante, para que no seamos eso que dice Flor María, un cementerio sin cruces, el territorio mexicano. Tenemos que evitar eso a toda costa. Me parece, digamos, que tenemos que hacer lo que estamos, gracias a ustedes, luchadores sociales, estamos tomando conciencia de eso y ahí lanzo un reto verdaderamente para los jóvenes, lanzo un reto para las universidades. Aquí tengo una pregunta para Amalia García, es la primera que te hago. Dicen, ¿qué pasa con los niños y con las mujeres que se quedan solas, abandonadas? Y déjenme comentarles, y quiero aquí realmente lanzarle un guante a los profesores de Relaciones Internacionales que estén aquí. En el ITAM hemos decidido que no se va a graduar ni un estudiante más de Relaciones Internacionales si no conoce una comunidad expulsora de migrantes. Me parece que los universitarios mexicanos, no solamente los egresados de Relaciones Internacionales, tendrían que conocer este fenómeno de primera mano, que es el más importante de México, punto. México es el país del mundo que expulsa más migrantes, más que la India, más que China, y somos 10, 12, 13 veces menores que esos países. Entonces, es un país que verdaderamente nos atraviesa a todos. Entonces, de veras, les doy esa idea. Ahora, Amalia, tú lo sabes bien, estamos haciendo una nueva investigación justamente en el ITAM para ver, y con los alumnos van allí a las comunidades a preguntarle a las mujeres cómo se sienten, y las historias son maravillosas.
cómo la mujer mexicana les contesta, sobre todo a las mujeres alumnas nuestras, abiertamente, por ejemplo, cuando les preguntamos cómo han cambiado sus prácticas sexuales, nos lo contestan. Sí, hay una apertura, hay una necesidad muchas veces de ellas de hablar con alguien, hay tanta soledad en esto de la migración, que le recomiendo mucho a mis compañeros de Relaciones Internacionales que de veras manden a los muchachos a conocer esa realidad mexicana, nos hace mucha falta. En fin, te lanzo esa primera pregunta, Amalia. ¿Qué pasa con las mujeres y los niños que se quedan? Bueno, en primer lugar está la nostalgia. Yo recuerdo a mi madre y a mis tías, siendo niña, hablando de sus hermanos porque mis tíos fueron braceros. Y para ellas hablar de los hermanos era no solamente recordarlos, sino era el temor. ¿Cómo estarían? ¿Cómo habrían cruzado la frontera? ¿Cómo los tratarían? Por el idioma, por la cultura, por la carga laboral. Es una sensación de mucha tristeza, de mucho temor por la seguridad, y al mismo tiempo que hoy se repite cotidianamente ese fenómeno de las mujeres que están sin sus seres queridos, sin el padre, sin el hermano, sin el esposo. También se da un fenómeno que es importante señalar, es lo complejo de este hecho que es la migración, y es que las mujeres se convierten en cabezas de familia, son las que sacan adelante a los hijos, se organizan en la comunidad, son las que promueven servicios, y esto les da otra manera de ver el mundo. Ya no dependen solamente de la opinión y del punto de vista de los hombres en la casa, sino que adquieren una visión diferente sobre ellas mismas y se transforma su visión sobre lo que pueden hacer en el mundo. Yo recorro Zacatecas constantemente y lo que más me impresiona en las comunidades es ver la enorme fuerza, la intensidad con la que participan las mujeres, esa nueva seguridad que han adquirido. Es entonces un fenómeno muy duro, el de los afectos, el del temor, el de la nostalgia, el de la soledad, por los hombres de mediana edad, por los padres, los hijos, pero al mismo tiempo las mujeres han aprendido a conocerse y esto genera una nueva realidad, hay una transformación cultural. Puedo decir que en Zacatecas, por la migración, hay muchas más mujeres que hombres en las zonas rurales, y aquí se hablaba de prácticas sexuales. Yo diría que incluso el índice de natalidad es menor, no solo porque no están los hombres, sino porque las mujeres quieren decidir participar en proyectos productivos, quieren estar activas educándose, piden becas para prepararse. También hay una transformación que se desarrolla, y en los hombres migrantes lo que sucede es un fenómeno contradictorio. Muchos de ellos regresan y quieren encontrar a las mujeres en esa visión que había de subordinación, se encuentran una realidad totalmente diferente y les cuesta mucho trabajo asimilarla. En cambio, para muchos otros hombres significa reconocer el valor de las mujeres. Yo recuerdo en mi campaña, me decían, ¿cómo vas a ganar si Zacatecas es un estado rural y eres mujer? Van a estar en contra de tu candidatura. Y recuerdo en una comunidad rural, un señor decía, había sido migrante, y decía, él desde su punto de vista, con mucha fuerza, dice, hasta que fui migrante entendí la importancia de lo que hacen las mujeres en la casa, porque tuve que coserme un botón, porque tuve que prepararme la comida, porque tuve que lavar mi ropa. Esa tarea invisible que realizan las mujeres en la casa, cuando alguien emigra, entiende la importancia de esas tareas, esas funciones que se dan en el hogar. Y entonces lo que genera la migración en la familia, para las mujeres, para los niños, pero también para los hombres, es un verdadero sacudimiento y una verdadera transformación. Por supuesto, yo reitero, lo deseable es que no se vayan, que no emigren, que se generen oportunidades acá, pero que al mismo tiempo eso que se ha ganado en seguridad de las mujeres, en toma de decisiones, que eso lo mantengamos. Muchas gracias, Amalia. Te hago una pregunta, Marie Claire. Te dicen
Mariclera Acosta, ¿cuáles serían las estrategias claves que pudiera solucionar y garantizar la vida de los migrantes y cómo podríamos devolver esa identidad y resolver sus problemas en torno a los derechos humanos? Bueno, está grande la pregunta. Yo creo que puedo resolver una partecita. Bueno, yo creo que la migración es uno, lo acaba de decir Amalia, acabamos de escuchar al padre Flor María, es uno de los fenómenos más complejos del mundo, y yo creo que hay que verlo en eso, en esa enorme complejidad. Yo lo que he tratado simplemente de aportar es que reflexionemos sobre un aspecto sobre el cual pocas veces se reflexiona y que tiene que ver con la indocumentación, pero no la indocumentación del que es ilegal porque no tiene la visa, sino la indocumentación del que no existe, porque no está reconocido ni siquiera por el estado del cual proviene, mucho menos por el estado al que se desplaza, y que es un fenómeno muy de la región. Hay, digamos, lo dijo Rafael, 26 millones de migrantes en América Latina. No todos están en Estados Unidos. Es decir, hay migrantes prácticamente en cada uno de nuestros países en la región. Y esos migrantes muchas veces viven a la sombra, es decir, trabajan y aportan desde luego a la economía del país en donde están y del que provienen, pero no existen para nada, no existen, vaya, ni siquiera para los servicios de salud más elementales. Y de ahí que sea muy importante empezar a pensar en el tema también de la identidad y de la documentación. Eso es todo. Bien, me hacen algunas, me preguntan que si sería posible obtener una copia del poema. Yo no le veo problema, y si no, yo creo que podemos pedir una lista con los mails de todos y enviar un mail, si te parece bien. No sé si por ahí se puedan sacar fotocopias, pero en todo caso por mail creo que se puede mandar a todos si alguien se anota una lista. En todo caso, Erika Ruiz Sandoval y Mariana Cordera y por ahí las que realmente mandan aquí, como Valentina, que me digan cómo resolvemos, pero algo haremos, van a ver cómo lo hacemos. Me dice también para Flor María, te mandan algunos comentarios que voy a leer al guía. Dice, felicitarlo por su compromiso con los migrantes, compromiso que no tienen los gobiernos para solucionarlo. Solo ven lo que aportan los migrantes y se hacen de la vista gorda y no aceptan en consecuencia cuando matan todos los días tantos migrantes. Y otro que me gusta mucho, yo por ahí lo había utilizado, y dice, este es un comentario para el padre Flor María, usted es un testimonio de que hay ángeles en la tierra. Es muy bonito Flor María. Bien, hay una pregunta que quiero que contestes tú, si te parece bien. Dice, la migración está ocurriendo en Europa, Asia y muchas otras latitudes del mundo. ¿Qué diferencia hay entre esas migraciones y la de México? ¿Hay algo especial en la migración de México? Y pregunta, ¿la migración es en su mayor porcentaje por condiciones de desigualdad social, por pobreza? Si quieres comentar algo específico que veas en la migración mexicana. Ahí debe estar así. Sí. Una premisa, mamá. Cuando en mi persona dividen los gobiernos del pueblo, me siento como en dicotomía. Yo soy hijo de México, de América Latina, porque renací aquí en México, en América Latina, por su pueblo que primeramente me acogió diciéndome, aquí tienes tu casa. Y no creo que se pueda hablar de un gobierno completamente distinto de su pueblo, exactamente. Hablando de migraciones, el hecho común del río que lleva la migración es la misma. Evidentemente aquí en México no tenemos todavía los choques culturales, religiosos
que son muy fuertes, por ejemplo, en Europa con el Islam, con el budismo menos, el hinduismo, lo mismo de Asia, pero hay rasgos muy comunes y un elemento que quiero destacar, y me duele hacerlo, pero es correcto que lo haga. Cuando el indocumentado centroamericano llama a nuestro México uniformado buitres uniformados, esto quiere decir que el proyecto de gobierno está roto. En Europa esto no pasa. Los detienen, los deportan, pero no hay el pillaje sobre esta falta de identidad de la que hemos hablado. El indocumentado lo he comparado muchas veces para unos órganos de policía y de represión a un títere que va en la cuerda floja y cada quien apuesta a quien lo tumba primero. Esta es un poco la diferencia. El otro elemento que por la experiencia que yo tengo de Europa y de mis viajes a África es que el latinoamericano, y aquí en mi opinión sí hay una identidad latinoamericana, inventa los motivos de su canto desde las cenizas. Yo recién llegado después de 10 años de Alemania y con mi mentalidad kantiana y hegeliana me dieron 10 a la universidad gregoriana, nadie lo creía ni yo, dije, este pueblo está fregado. Y de repente con un sociólogo americano nos dimos cuenta que el latinoamericano y el mexicano, porque fue mi primer maestro, el mexicano, inventa un mundo paralelo a lo de todos los días y sigue votando, sigue apostando, porque juzga a su tierra y a su gobierno desde mañana. Bien, otra pregunta para... Otra pregunta, le voy a hacer 2 preguntas a Amalia García, hay 80, pero bueno. Doña Amalia García, ¿existe apoyo por parte de derechos humanos hacia los emigrantes zacatecanos en Estados Unidos? ¿Cómo se le brinda? Y luego dice, estoy de acuerdo con usted en el apoyo a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, recordando un gran tema, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Señora gobernadora, usted comentó que la legislación local zacatecana incorpora la figura del legislador migrante, pero ahí viene la jiribilla. ¿Cuál es su opinión del trabajo legislativo del diputado Andrés Bermúdez, el rey del tomate? En primer lugar, yo puedo decirles que la relación que mantiene el gobierno de Zacatecas, no solo mi gobierno, ha sido una constante en los últimos años. Empezó la iniciativa de los migrantes del 1 por 1 para aportar a obras de infraestructura hace varios años, cuando era gobernador Genaro Borrego, y luego continuó. Y los migrantes son, como yo señalaba, extraordinariamente generosos. Desde el gobierno hemos tomado iniciativas para mantener con ellos una relación de respaldo, de solidaridad, de apoyo, no solamente en sus derechos humanos, sino en múltiples ámbitos. Puedo comentarles que el gobierno de Zacatecas tiene en Estados Unidos 3 representantes, uno en California, otro en el estado de Texas y otro en Illinois. ¿Quiénes son esos representantes del gobierno de Zacatecas que atienden directamente a los migrantes? Son migrantes que tienen en promedio 30 años, 20 años viviendo en Estados Unidos. Son parte de esa migración, conocen la problemática de la migración, la mayor parte de esos representantes del gobierno de Zacatecas, que además hacen un trabajo extraordinario. Son personas que salieron adelante a partir de un enorme esfuerzo y con ellos hemos impulsado, y junto con los clubs hay 20 federaciones de zacatecanos en Estados Unidos y hay 250 clubs, y cada vez que viajo a Estados Unidos, que es una vez al mes como comentaba, voy con una gran cantidad de banderas porque hacemos una ceremonia donde se abanderan los clubs, se les entrega su bandera.
se cante el himno nacional y sellamos un compromiso de trabajo por los migrantes. ¿En qué ámbitos? En múltiples ámbitos. El de salud es uno que nos importa mucho. Aquí hablaba Mariclera Costa sobre la importancia de la identidad, de tener un registro para poder gozar de derechos, el derecho a tener un registro para tener todos los derechos a salvo. Y en el caso de la salud, los migrantes se encuentran generalmente en condiciones muy difíciles porque tienen temor de ir a atenderse y, sin embargo, se han creado organizaciones comunitarias para la atención de los migrantes. En el caso de esa atención a la salud, hay varias iniciativas. Una es la cartilla de salud binacional. Realizamos una semana binacional. Yo he estado en Estados Unidos, en Chicago, con la comunidad, no solo migrantes, sino también con universitarios, con organizaciones comunitarias o grassroots, como se les dice en Estados Unidos, dando todo su trabajo voluntario en jornadas de vacunación para los niños, para prevenir frente a tuberculosis. Y otra de las cuestiones que estamos atendiendo binacionalmente es la prevención y la información ante VIH-Sida, que es una de las cuestiones que más me inquietan, porque la gente que sale de Zacatecas va de comunidades rurales, pero llega a las ciudades más desarrolladas y ricas del planeta. Llegan a Los Ángeles, llegan a Dallas, llegan a Chicago y viven la realidad, esta realidad binacional. Por eso la información, la preparación, la prevención es fundamental. Y fue desde Zacatecas que el Seguro Popular para Migrantes se echó a andar, lo había platicado yo con los migrantes, y también hemos construido con el Gobierno de la República un acuerdo para que en los consulados se abran ventanillas de atención a la salud. Hay 12 consulados que tienen ventanillas de atención a la salud. Nos interesa la educación binacional y por eso es que hemos diseñado, junto con las federaciones de migrantes, que son estas 20 federaciones muy activas, las federaciones agrupan a los clubs de migrantes. Hemos diseñado kioscos con computadoras para educación abierta, para que, estando del otro lado de la frontera, puedan acceder a la educación. Un programa muy intenso es el de becas para los niños y para los jóvenes que son migrantes. Otro más es el de vivienda, para que puedan acceder a una vivienda del otro lado de la frontera y también de este lado de la frontera, que puedan tener un patrimonio. Y se hablaba de identidad, la importancia del derecho a la identidad. Yo quiero comentarles que hay un concurso que se llama Señorita Zacatecas en los clubes y en las federaciones de zacatecanos, y cuando uno habla de esos concursos se cree que es un concurso de belleza. No es así. Las jóvenes que son propuestas por cada club corresponde a un municipio o a una comunidad y llevan el nombre de su comunidad. Son el Club de Jerez o el Club de Fresnillo o el Club de Jalpa, etcétera. El reto que ellos asumen es que la joven que participa en esos concursos hace una intervención en español. En muchas ocasiones salieron siendo niñas o nacieron ya en Estados Unidos y hablan sobre su tierra. Y una vez que termina ese concurso, todas las jóvenes vienen a Zacatecas durante 20 días a recorrer la tierra de sus padres, a visitar los museos, a conocer nuestra riqueza cultural. La intención es mantener un contacto permanente de los dos lados de la frontera y mantener el derecho a esa identidad que les da ser de origen zacatecano y de origen mexicano. Tenemos un trabajo muy intenso, también puedo decirlo, en el ámbito legal, porque tienen problemas legales, y la decisión es que esos representantes del gobierno de Zacatecas en Estados Unidos promuevan la participación de las instancias jurídicas para respaldarlos. Es un trabajo muy intenso, yo puedo decir que es extraordinario, y por supuesto que los derechos humanos y el apoyo a los migrantes es algo constante. Yo creo que todos los gobiernos tenemos que hacer mucho más, y no digo que Zacatecas sea el estado modelo, pero el hecho de que todos tengamos esta calidad binacional, yo tengo
primas y primos que son mexicoamericanos, todos los zacatecanos tenemos esta relación que es tan fuerte, hace que tengamos ese deseo de trabajar en unidad. Y sobre los derechos de los migrantes, se habla del rey del tomate. Puedo decir que en el caso de los migrantes que son postulados por los partidos políticos como un derecho es en Zacatecas. Ojalá, y pueden ser personajes polémicos, pero ¿por qué no hablar en general de los políticos? No de un migrante, sino en general de los políticos. Lo que queremos es que haya representaciones de este gran arco iris que es la sociedad mexicana aquí en nuestro país y también esa comunidad que está en Estados Unidos, una representación de calidad, una representación respetuosa, una representación ética. Eso es lo deseable y yo estoy convencida de que los partidos políticos a nivel nacional en esta reforma del Estado que viene deberían postular necesariamente en sus listas nacionales migrantes para que esa voz esté presente obligatoriamente. Muchas gracias, María. Les decía que tenemos gente eficiente por ahí y dice Erika Ruiz que pondremos en una hora, un par de horas, la poesía de Flor María Rigoni en la página web del ITAM, www.itam.mx. Gracias, Erika. Bien, estamos a punto de acabar. Tengo aquí muchas preguntas para ustedes. Déjame hacerte una pregunta más, María Claire. Me dice, hay dos preguntas aquí, ¿qué piensas del derecho a la movilidad? Y si quieres decir algo tú también, Flor María Rigoni, y luego quisiera pedirles una conclusión a los tres. En nuestro seminario se llama América Latina, Integración o Fragmentación. Y Cindy Arson, Roberto Russell y yo vamos a tener que pensarle mucho en cómo vamos a editar estas cosas. Ayúdenme con una pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para que la migración fuera más un elemento de integración más que de fragmentación? Si me dan un pensamiento sobre eso y con eso cerramos, pero si puedes contestar esa pregunta, por favor. ¿Cómo no? Bueno, yo pienso que la movilidad es intrínseca a la naturaleza humana. Es decir, los hombres y las mujeres nos movemos desde que existimos y vaya, no necesitamos pasar de un cierto grado de la primaria de historia para saberlo. Entonces, que como es parte fundamental de nuestra naturaleza, es evidentemente tendría que ser protegido como un derecho. Ahora, esa es una polémica y no me quiero meter en ella, pero digamos que los instrumentos que protegen a los migrantes, bueno, parten del supuesto de que la migración es un hecho natural, normal y que va a suceder y que los migrantes y sus familias deben ser protegidos. Ojalá que en el gran debate universal que hay en torno a los derechos humanos podamos ir avanzando eventualmente hacia considerar a la movilidad entre fronteras, porque yo creo que el derecho a la circulación está establecido ya en los derechos humanos, quizá no el de salir de un estado y entrar a otro como un derecho humano esencial. Pero creo que hacia eso vamos y por eso este tipo de discusiones y de eventos son tan importantes, porque cada vez que debatimos o reflexionamos un poco sobre estos temas, bueno, vamos avanzando en consolidar la legitimidad de estos temas, ¿no? Mi reflexión sobre cómo hacer de la migración un tema de integración, bueno, dejemos de criminalizarla, dejemos de lado o tratemos de que se deje de percibir al migrante como un delincuente. Y podríamos empezar por nuestra casa, porque, y ahora sí lo digo como mexicana, ¿cómo vamos a defender el derecho de nuestros mexicanos en los Estados Unidos cuando sometemos a los que cruzan nuestro país
o vienen a trabajar a nuestro país como trabajadores indocumentados al oprobio más grande. Y lamentablemente lo hacen nuestras fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente al tratar de detener ese flujo con policías y fuerzas de seguridad, inevitablemente, aunque no lo queramos así, estamos criminalizando al migrante. ¿Por qué? Porque lo detenemos y desgraciadamente las denuncias de la cantidad de migrantes indocumentados centroamericanos y de otras nacionalidades que hay en nuestras cárceles son muy grandes. Es decir, es un problema que ha rebasado la capacidad muchas veces de nuestras autoridades migratorias y que requiere, a mi juicio, una revisión muy profunda, esa política. Flor María. Cuando yo vi este título como europeo, porque lo vi como europeo desde que llegué, creo que partimos de una premisa histórica cierta, porque tenemos un país hegemónico que, como escuchábamos en la mañana, apenas empieza su parábola cayente, y de ahí integración o fragmentación. Si en vez que a este título le pusiéramos mosaico o vitral de identidades, porque en un vitral, ¿qué pasa? Tú no te fijas en el detalle, es la composición armónica de realidades diferentes que se ponen que hacen una armonía. Desafortunadamente, con esta presencia masiva, imponente, y me refiero al pasado, de Estados Unidos, prácticamente hacía como una piedra en medio de un río, te obligaba a tomar posición con o en contra. Hoy creo que ha llegado la hora de pensar de forma distinta, pero de forma armónica, aportando cada quien nuestra identidad, nuestra riqueza, y formar, repito, es lo que me ha enseñado a mí la migración aquí en México. Y lo tocaba hoy de mañana, desde el mañana. Yo soy lo que quiero ser mañana, no lo que fui ayer. Amalia García, contigo cerramos. Gracias. En primer lugar, es fundamental que defendamos el derecho de las personas a no verse obligadas a dejar su tierra. Y defenderlo significa que se generen todas las condiciones para que nadie tenga que abandonar forzosamente su lugar de origen. En segundo lugar, ante los migrantes, yo creo fundamental destacar un valor universal, que es el del respeto a los diferentes. Si nosotros actuamos con respeto a los diferentes, si asumimos que tienen una cultura, una riqueza, que también a nosotros nos puede transformar y enriquecer como seres humanos, entonces estaremos asumiendo la migración como un fenómeno que se encausa en el ámbito del encuentro entre las culturas y que a todos nos hace ser mejores personas. En cambio, si ante la migración existe el rechazo, si ante el diferente, al que piensa distinto, al que habla diferente, al que se viste de otra manera, al que come otra comida, al que habla otra lengua, lo que existe es el rechazo, yo creo que quien sale perdiendo es la humanidad entera. Y por eso, ante los migrantes y ante los diferentes, el respeto, y por supuesto que yo soy partidaria del diálogo y el encuentro entre las culturas.